cuando yo empecé a practicar salidas astrales, había que hacer un pacto con un demonio. Puede ser una guay, que puede ser un gato prieto, puede ser un animal, un perro, puede ser cualquiera. Era un demonio para que dar te el guiaba salto. para tú salir, exactamente, dar el salto de sacar tu alma y poder viajar a lugares en astral. Yo empecé a ayunar y a orar de madrugada, como me dijeron. Y ya duraba 7 días ayunando. Salía de 7 ayunos, después a la semana me metía por 4. Y así era que vivía yo en ese poco tiempo. Un día en un culto se manifestaron espíritus de locura en mí, que yo salí como loco de ahí. Y tenía una unción muy fuerte. Era una mezcla de unción, pero en mi cabeza habían espíritus de locura. Y yo le profetizaba a la gente. Veía manifestaciones, pero también escuchaba esas voces de locura. Me confundían, pero también había otra voz que me hablaba. Yo nunca había escuchado la voz del Espíritu Santo, y mucho menos de demonios. Y me llevaron al 28. Una vez fui a la casa de una pastora y entré a su casa y ella me dijo, tú tienes los 5 ministerios. Y la hija, que era cristiana, se endemonió y salió y estaba así, caminando endemoniada. Yo tuve que orar, oye, todavía con los espíritus y todo. Yo oré por ella y fue libre. Una locura. Empezó el Señor a usarme con muchas cosas, pero esos espíritus me estorbaban el ministerio que había puesto Dios en mí. Que acontece que me volvieron tan loco que intenté suicidarme. Pueblo del Señor, Dios le bendiga de una manera muy especial su hermano Jonathan Pascual en una nueva entrega. Estamos acá con un profeta del Señor, el cual sé que Dios utiliza fuertemente. Él tiene un testimonio poderoso, el cual impartirle a todo ese pueblo. Así que le pedimos que siempre ore cada vez que usted vaya a ver una entrevista y se cubra con la sangre de Cristo, porque cada entrevista que hacemos abre los ojos de esa audiencia que siempre se conecta. Mi invitado en el día de hoy es el profeta Camilo de los Santos. Yo quiero que él se presente y salude a la audiencia en esta hora. Para mí es un placer estar en esta plataforma de Jonathan Pascual. Es una honra y un honor. Me gozo en el Señor por estar aquí. Y mi testimonio es un testimonio que va a ser muy edificante para cada persona que lo escuche. Hay muchas personas que están pasando por esta travesía del Evangelio, que son nuevos, que desconocen muy poco el Evangelio. Pasan por esas etapas, o no necesaria pasar por la etapa, pero le pasan algunos sucesos. Y hoy Dios va a revelar muchas cosas en tu vida. Y esto es para ayudarte a ti en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. ¿De dónde tú eres, Camilo? Bueno, yo nací en Jamao al Norte. Jamao al Norte, eso es más para allá de Moca, la parte de la línea del Cibao. No sé si muchos conocen, aquí en República Dominicana, para los televidentes que están en otro país. Y luego mi mamá se traslada a Los Mameyes, la zona este, y ya a los 17 años, a los 16 años recuerdo que nos mudamos a Guaricano, que es donde residimos Carlito, Candel y yo. Y ahí fue que empecé prácticamente mi juventud, mi etapa de juventud, a delinquir y a hacer muchísimas cosas. Tuve una travesía un poquito, como todo joven, rebelde, hasta que luego conocí al Señor. ¿A qué edad conociste al Señor? Yo creo que lo conocí como a los 28 años. Pero toda esa etapa oscura yo estuve ya dedicado al mundo, a los placeres de la vida, trabajando y conociendo otras cosas. ¿A qué tú le llamas placeres de la vida? Bueno, los placeres de la vida es cuando tú ya no conoces a Jesucristo. Cuando tú no conoces a Jesucristo, tú no complaces al Señor, sino complaces al deseo de tu alma, lo que tú conoces cuando eres pecador. Por ejemplo, uno le gustaba la bebida, trabajaba con esos propósitos de mantener una imagen de apariencia en cuanto a la juventud, que una moda, que unos tenis Jordan, que ir a la discoteca a tomar bebida y que tener una vida de fornicación, por así decimos, que una novia aquí, una novia allá. Esa era la vida de placeres que uno conoce. Y más cuando tenemos padres que no nos enseñan a nosotros esa cultura cristiana. Y lo que uno ya conoce realmente es lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no te enseña a ti tener una postura muy santa, sino que tú vas a la misa, pero tú sigues viviendo una vida normal y tú sigues bebiendo normal, como si fuera una persona normal del mundo, un impío igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese era mi estilo de vida.
sí sabía que había un Jesucristo, pero uno no, a esa corta edad no le da mucha mente a eso, porque no fuimos educados ni crecidos en ese ámbito religioso. Bueno, lo que conozco de mi vida es que mi padre era caballo de brujería, tenía altares. Mi abuela le enseñó a mi padre esa cultura, y eso viene heredado de parte de mi padre, de mi bisabuelo. Y conocí lo que era la santería, no muy profunda, porque mi papá dejó de usar la santería, pero tenía sus altares todavía, pero no le servía. A tal punto que mi papá terminó loco. Los demonios lo volvieron loco. Y mi papá se escapaba, lo llevaban al 28, le daban todos los medicamentos, se escapaba, lo amarraban, soltaba la cuerda con que la amarraban. 10 y 15 hombres no podían con él porque la fuerza que tenía era tremenda. Para ese entonces a un niño de 8, 7, 8 años no entendía lo que estaba pasando. Y así eso continuó hasta la edad, podemos decir, como de 20 años, que vi a mi padre vivir ese estilo de vida, y yo no sin entender por qué era, porque ahora lo entiendo por qué fue, porque estoy en el Evangelio. ¿Tú crees que tu papá quedó loco por él no atender el altar el cual él le servía? Perfecto. Y otra cosa, salirle corriendo a un altar, no atenderlo y no buscar de Cristo, porque imagino que él no buscó de Cristo tan pronto como soltó ese altar. Exactamente. Mi papá soltó el altar poco a poco. Incluso nosotros los hijos de él somos 4, los que tuvimos de padre y madre, aunque tuvo más hijos, fuimos votando los santos. Los santos. Yo recuerdo que cuando niño, cuando no nos daban desayuno, yo iba y cogía los 50 centavos, todavía los cheles. Peseta, medio cheles, peso. Exacto, no, todavía en esa etapa no estaban las monedas que de estos tiempos. Estamos hablando de mucho tiempo y nosotros cogíamos eso para ir a comprar que chuchería, que había una bolita que le llamaban, no sé, como bolita de chivo, eran dulces de harina. Y en fin, nosotros no entendíamos eso. Y a veces le servían comida y uno se la comía a uno mismo por travesura. A veces nos daban hasta pela. Y a veces le ponían refresco y todo eso. Nosotros lo veíamos, pero no entendíamos. No se comía eso inocentemente. Y cada vez que nos daban una pela, que uno hacía algo malo, vayan, hínquese enfrente de los santos. A nosotros nos hincaban frente a los santos. A ver si ustedes dejan de ser tan rebeldes. Dios mío. Oye, y es todo lo contrario. Que eso es lo que quiere la santería hacer con uno, distorsionar todo. El punto es que antes de yo mudarme de Los Mameyes a Guaricano, mi vida me regalaron una Biblia católica. Y me dijeron, Camilo, para el lugar que donde tú vas es de mucho tigueraje. En Guaricano hay mucho tigueraje. Toma, algún día piensa en el Señor. Cualquier cosa, piensa en el Señor. Y me regalaron una Biblia. Y yo me llevé mi Biblia para donde vivía, pero nunca la abrí, la tenía dentro de una caja. Y recuerdo que tengo un amigo, pues, ya no nos vemos tan frecuente, pero él me empezaba a explicar las historias de David con Goliat, de Sansón, y empezaba a hablar de eso. Él era cristiano descarriado. Pero cuando él me explicaba eso en borrachera, bebiendo, que amanecíamos bebiendo ya a la edad de 16, 17 años, yo le preguntaba a él, ¿y de dónde tú sacas toda esa historia? Porque para mí eso es como mitología. Y se veía como tan grandioso y tan maravilloso. Y yo, pero ¿y eso es real? ¿Que tú me estás hablando de eso? Y él me decía que sí. Yo lo dudaba. Y yo, bueno, eso se ve raro. Y me dice, pero se escucha bonito, le decía yo a él. Incluso, cuando le empecé a escuchar a él, me recordé de la Biblia y empecé a leer la Biblia. Ya esa etapa de 18, 17, 18 años. Llegaba borracho a mi casa y tenía en la mesita la Biblia abierta porque la leía en la noche para dormir. Porque quería conocer lo que él me estaba explicando. Y la Biblia era católica y yo leía mucho también hasta sabiduría, los libros neurocanónicos. Resulta que esa fue mi etapa. Neurocanónico. Yo conocí, pero me estaba interesando las cosas espirituales. Por eso de lo que dice Juan 3, cuando habla con Nicodemo, de que había que nacer del agua y del espíritu. Juan 3:4. Exactamente. Juan 3:4. Y hablaba de eso también el mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, que habla cosas muy profundas.
Y yo me preguntaba, wow, y el hombre puede ser espiritual. Y eso creó una inquietud en mí. Entonces, empecé a tener amigos que bregaban con hechicería, brujería y esas cosas. Y empecé a relacionarme con ellos. Como ya yo tenía una inquietud de lo que es de ser espiritual, vi que por ahí se alcanzaba algo espiritual. Y empecé con ellos a estar relacionándome con la hechicería. No era directo, no me había santiguado ni nada de eso, pero me iba a la fiesta de los brillés, me iba a la fiesta de palo, me iba a beber y todo eso. Recuerdo una vez que en eso mismo compartir, me llevaron los amigos, vamos para donde un brujo. Y cuando llegamos, todo el mundo empezó a consultarse. Y ya yo estaba loco por consultarme. Cuando entro a la consulta, el que estaba montado ahí a caballo, le llamaban Batalá, un Gun Batalá. Un Batalá. Y cuando me ve, me dice, enojado, con gran ira, me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo me espanté y dije yo, ¿cómo que yo hago aquí? Le digo yo vine a consultarme igual como mis amigos, riéndome, con una chata en la mano. Y me dice, tú no puedes estar aquí. Le digo yo, ¿cómo que no? Pues yo estoy aquí. Dice, no, tú no puedes estar aquí, tú a nosotros no nos necesitas. Tú no nos perteneces. Y esa palabra yo siempre la guardé. Sí, me sorprendí, pero yo vine a entender eso cuando vine a los pies de Cristo. Fue que yo pude entender por qué él me había dicho eso. Dios mío. Pero después de eso... Ahí te rechazaron. Esta parte, porque es algo impactante. Con otras personas ha pasado, incluso con nosotros en algunas ocasiones también pasó. Recuerdo que cada vez que yo me acercaba siempre a un brille, siempre me decían, hey, aquí no, y me impulsaban. ¿Por qué en ese momento? Pues yo quiero que tú lo traduzcas porque ya tú conoces por qué fue que pasó. ¿Por qué en ese momento ese demonio te rechazó a ti? En ese tiempo yo no tenía concepto del evangelio. Nada. Tú no tenías a Dios por ningún lado. Ningún lado. A sinceridad. Me habían bautizado en la iglesia católica. Recuerdo sí que yo iba a la iglesia, a los cultos de los sábados de los jóvenes, que era un campamento. Yo fui atraído como joven al campamento, que mi hermano participaba. Yo quería participar del campamento. Y para participar yo tenía que ir a los grupos de jóvenes de los sábados que había en la iglesia católica. Pero cuando iba a la iglesia católica, tenía deseo de participar, veía cómo ellos se expresaban del Señor, decían cosas muy hermosas, y a mí me atrapaban con esas cosas bellas que decían de Jesucristo y que decían de la parábola que Jesucristo hablaba. Pero lo que yo me incomodaba con ellos, porque siempre estaba en discrepancia con ellos, siempre estábamos en discusiones, porque ellos vivían un estilo de vida muy diferente a lo que ellos hablaban. Sus pensamientos estaban divorciados de sus acciones. ¿Y qué acontece? Que eso era una controversia entre ellos. Yo les decía, ustedes no son cristianos porque eso no es de Dios. Porque ustedes después que salimos de aquí salimos a beber romo, salimos para la discoteca. Este tiene amores con ella tienen amores, yo tengo amores con ella y yo creo que eso no es permitido. O sea, tenía una visión más o menos de lo que era correcto, de lo incorrecto. Había leído un poco. Y un amigo una vez fue a mi casa y ¿por qué Camilo siempre vive discutiendo con nosotros? Y él se dio cuenta que yo estaba leyendo la Biblia. Y ahí él dijo, wow, con este hombre no se puede discutir porque él no habla por hablar. Y él se había creído eso. Incluso él fue que me introdujo a mí a la lectura. Después de ahí yo fui un hombre muy culto. Él es arquitecto ahora. Y él leía mucho también, y él fue que me empezó a llevarme a esa pasión por la lectura, que hasta ahora no he podido dejar. Pero sí te digo que eso era lo único que conocía de la religión. En ese entonces, con la brujería, eso era demasiado profundo. Para ese entonces, la brujería para los cristianos era muy profunda. Los cristianos no les gustaba indagar mucho sobre esas cosas, porque lo que entendía era que era solamente Cristo. No le gustaba estudiar ese tipo de cosas porque entendía que estaba mal. Y eso lo entiendo yo ahora. Una vez recuerdo yo que yo trabajaba ya a los 18 años, cuando yo estaba trabajando arte, que empecé a estudiar arte plástica y a trabajar con alguien que fue que me introdujo a la publicidad. Yo fui a consultarme a una persona que lee la baraja, la brica. No sé si la conocen. La brica es un tarot.
Un tarot tiene para diferentes imágenes. Sí, tiene imágenes. Reyes, guasones, y eso son cosas esotéricas. Espada. Exacto. Tiene espada, doble espada, la copa y esas cosas. Cuando yo voy a esas mujeres que lees la carta, lo primero que me dice, Camilo, tú no puedes estar en estos asuntos. Tú no puedes ligarte con estos asuntos. Dime qué es lo que tú quieres. Y dice, yo quiero leerme la carta. Porque yo me sentía como que no tenía salida en mi finanza, no salía adelante, me sentía estancado. Yo quería tener una salida más solvente. Y a los 18 años yo trabajaba, pero ganaba muy poco dinero. Y yo vengo de un hogar un poco disfuncional, también vengo de un hogar donde la pobreza era grande. Yo tenía que usar la ropa de mis hermanos. Y la ropa me quedaba grande, los zapatos me quedaban grandes. Estudié el bachillerato con zapatos que me prestaban. Y fue una lucha para yo llegar a ser bachiller. Y lo que me pagaban era 200 pesos como ayudante de pintura. Y yo cuando voy a ella me dice, Camilo, tú tienes un corazón muy hermoso. Y me decía, no lo dañe. No dejes que esto te lo dañe. Ella me aconsejó. Pero me daba los baños y empecé a hacerme baños. Me hacía baños de todo tipo de baños, para la riqueza, para el amor. A esa edad ya yo quería sentir el amor. Yo escuchaba a los amigos con su pareja y esas cosas. Me hice baño de todo tipo de baños. Pero para mí eso iba a cambiar mi vida. O sea, te vieron con la ramita. Esa actitud, con la ramita, con de todo. Me preparaba una botella que tenía su costo. Ella paraba sus ramas y sus perfumes. A mí me daba vergüenza tirarme el baño porque el baño siempre tenía un olor que todo el mundo se daba cuenta que tú te habías hecho un baño de brujería. El olor te detectaba que te había hecho un baño. ¿Y qué acontece? De todo modo yo accedía. Pero lo que yo no entendía, que yo estaba arrastrando ya, que los demonios me estaban llevando por esa área. Y yo diría que eran los mismos demonios que mi papá ya arrastraba, que siempre lo hereda alguien de la familia. Puedo ser fiel testigo de que los hijos heredan los pactos generacionales que tienen los padres. Estoy 100% seguro porque lo viví. Mi papá quedó loco. Mi papá agarraba un palo y lo tocaba al zinc todos los días. Amanecía dándole al zinc. Mi papá tuvo al matar a mi mamá con un machete. Y yo tuve que enfrentar a mi papá y darle unos golpes a mi papá para quitarle el machete, porque si no lo iba a matar. Incluso al otro día me botó de la casa y yo duré años fuera de mi casa. Por eso. Mira, después de eso se me metió el deseo de estudiar ciencias gnósticas. Y me introduje en las ciencias gnósticas. Ya había recapacitado, había dejado lo que era la brujería y todos los bailes, porque como que ya voy a decir, no, aquí yo no voy a encontrar lo que yo quería. Yo quería ser espiritual. Pero me di cuenta que ahí habría que bregar con ciertos demonios, ciertas cosas. Ir al monte, hacer ciertos ritos. Ciertos ritos. Y como que a mí no me llenaba mucho la atención. Yo siempre percibí que todos los que hacían brujería siempre estaban en miseria. Y yo tenía un poquito como de entendimiento, de ver un poquito más allá. Explícame un poquito sobre esa ciencia, que solamente creo que 2 personas han hablado sobre esto en entrevistas acá, ¿verdad? Explícame un poquito sobre esto. ¿Qué es esta ciencia y qué es lo que buscan? ¿Qué finalidad buscan ahí? La ciencia gnóstica es trascender el alma. Tiene un sinnúmero de filosofía interna dentro de ella. No se enseña solamente una sola cosa. En ella se encuentran la brujería, el esoterismo, hechicería. La masonería. Ahí hay de todo. Las hermandades. De todo hay. New Era. Ahí hay New Era también. No te puede decir exactamente. Es una ciencia que reúne toda la ciencia. Para y es llegar a una verdad absoluta. Exactamente esa es la palabra. La ciencia gnóstica es para llegar a una verdad absoluta y es a través de muchos ejercicios prácticos. Incluso la salida astral, cuando yo empecé a practicar salidas astrales, había que hacer un pacto con un demonio, que a eso le llaman un naguay. Puede ser un naguay, que puede ser un gato prieto, puede ser un animal, un perro, puede ser cualquiera. Cualquier cosa que se pueda usar. O sea, ese era el que te guiaba. Era un demonio que te guiaba para tú salir, exactamente, dar el salto de sacar tu alma y poder viajar a lugares en astral. Habían lugares astrales que tú vas y tú recibes un conocimiento. En astral, tú llegas con un conocimiento y cuando tú llegas al cuerpo ya tú tienes el conocimiento en la mente.
Pero había que ser a través de un padrino, con un pacto de un espíritu. ¿Tú llegaste en algún momento Yo practiqué a elevarte a ese punto? Porque eso es elevar tu alma. elevar, salir de tu cuerpo. Te digo la verdad, yo empecé a cogerle miedo. Había también que hacer muchos baños, igual que la brujería. Porque también es peligroso tú salir de tu cuerpo de esa forma, sin tener el conocimiento pleno, con qué tú te vas a topar. Porque también te puedes topar con muchas cosas peligrosas, entonces es un poquito fuerte. El demonio que te saca puede también hasta traicionarte. Y robarte su cuerpo. Así mismo. Mira, cuando yo empecé a ver pues que ahí, y quiero explicar esto. Porque lo que tú estás explicando es que cuando tú vas a salir de tu cuerpo, es un demonio que se queda dentro de tu cuerpo mientras tú sales. Es como intercambiando la postura. Tú tomas el lugar del demonio y el demonio toma el lugar tuyo, pero en tu cuerpo. Y ese es donde está el problema. Bueno, te diría que realmente es muy peligroso en todos los sentidos, sin que él te quite el lugar donde tú estás, el cuerpo, también es peligroso. Mira, cuando yo empezaron también había que hacer, había libros de Rosacruces, los brujos conocen los Rosacruces, hay libros más negros, yo tenía libro negro, porque yo siempre he sido curioso, y era tan curioso por las cosas espirituales, porque eso es lo que los demonios te ponen muchas inquietudes para tú conocer cosas, pero tú crees que eres tú que lo estás investigando, pero los mismos demonios te ponen a ti a investigar. Inconscientemente tú no lo sabes. ¿Llegaste a conocer la hermandad blanca y la hermandad negra? No conocí hermandad porque yo lo hacía personalmente yo mismo. Sí. Yo no tuve un guía, una persona. Ahora, en la ciencia náutica sí había muchos estudiantes, había un lugar donde era una secta, como si fuera una escuela normal. Pero había divisiones, era por niveles. Ahí es para tú entrar, para saber el secreto de una de las otras aulas, tú tenías que pasar niveles. Y así tú ibas hasta que tú llegas a una logia. Pero todo eso, ¿dónde era que estaba operando? ¿Sucede dónde estaba? ¿Eso era en el mismo Santo Domingo que practicaban todo eso? En la capital hay eso. Sí, ¿Cómo? En Villamellay. No sé si todavía está. Por la universidad había una logia también, de la Noxi. No está en todos los lados, pero sí había vallas. Hay personas que piensan que en República Dominicana no existen cosas como esa. Sí, existen. Y se pregunta, ¿pero dónde existen? Y yo estuve en ellos. Yo estuve y iba a la sede de ellos. Y ahí tú entras como un estudiante normal, con cuaderno y todo, y lapicero, para apuntar las clases que te dan. Te dan clases hasta en pizarra. Sí, te dan clases en pizarra normal, como si fuera una escuela. Y eso es lo básico. Los demás, los misterios, los otros misterios, te lo dan a medida que tú vas pasando del curso. Y cuando ellos ven ya que tú estás mostrando un gran interés en eso, si no, no te revelan los misterios que se encuentran dentro de ella. Pues yo entiendo que tú serás un traicionero. Exacto. Esa ciencia que ellos imparten ahí es muy oculta, ¿verdad? No todo el mundo la puede recibir. No todo el mundo. No todo el mundo. ¿A qué tú crees que se deba tanto ese secreto? Bueno, el secretismo de eso, tú sabes que cuando hay ese tipo de logia, ellos no quieren ser muy abiertos. Por eso es que ellos primero ponen la primera clase básica como si fuera una escuela. Pero lo que se esconde detrás, por eso tú tienes que pasar niveles. Porque ellos te van probando en esa probatoria si tú das para eso. Okay. Y luego tú puedes pasar a otro nivel. Si ellos no te ven con esa formación de que tú puedes seguir, entonces ya no te dan tanto conocimiento. Te dan lo literal, lo por arribita. Entonces, ¿por qué te cuento estas historias en que me estuve involucrando? Porque todas esas cosas en las que yo me estuve involucrando y estuve conociendo, era mi deseo por alcanzar algo espiritual que no entendía dónde era que lo iba a encontrar. Había una necesidad dentro de mi corazón y quería navegar en cosas profundas. Yo dejé la escuela gnóstica, no pasé ni siquiera la preparatoria porque empecé a cuestionarme de que había algo raro, pero tenía libros el primer Elías del siglo, no sé si conoces el libro, tenía el 1 y el 2, son libros de profecía profunda, que yo pensaba que eran profecías de la Biblia, porque el nombre que tenía era de Elías, pero realmente era satánico.
Y era un libro de profecía que profetizaba las cosas que iban a venir. Y eso es el día del siglo, de estos siglos. Y es profundo el libro. Tenía libros de Santa Cruz, tenía libros de hechicería, tenía el libro todo que hablara de magia, yo lo tenía. Lo compraba. Y tenía una persona que me lo conseguía. Y tú practicabas todo lo que decían esos libros, todo. Yo llegué a practicarlo. Sí, había cosas de hechicería que tenían que ver con hielo, con tú haces con una foto de una persona. Bueno, no practiquen esto. Y había que meterlo en la nevera por cierto tiempo. También la brujería que se hacen en la cruce de camino, todo eso lo decía. Todo eso, que también hay brujería que hay que enterrarla debajo de una mata, de un árbol, que sea frondoso, que tenga fruta, que tenga muchas frutas, para la riqueza y todo, abrir ciertos portales, Santo. Todo eso. Y eso que yo no era un hechicero, simplemente lo estaba estudiando, pero entendía lo que me decían. Después de eso, yo ya a los 19 años de yo trabajar y ir leyendo eso, también estudiaba libros de budismo, de Buda, me llamó mucho la atención eso de los Shaolin. Estudié artes marciales por eso, porque me gustó. Estuve estudiando casi todo tipo de filosofía, buscando un conocimiento espiritual, algo genuino y real. Y luego de eso, yo empecé a trabajar en una compañía de la Tropical, donde me ganaba muy bien. Empezaba a beber mucha bebida, muchas mujeres, una vida de placer del mundo de discoteca. Un punto que un día a mí también me llegó un vacío. El vacío que surge es cuando alguien las cosas que tú estás haciendo no te están llenando. Ya no te llenan, no están complaciéndote a plenitud. Tú querías llenar el vacío con los placeres de la Yo quería llenar el vacío, pero llega un momento que el vacío se siente cuando las cosas que tú estás haciendo ya no te llenan. Cuando yo no te llenen la bebida, cuando yo no te llenan las amistades, la discoteca ya no te llena. Y ahí llega el vacío que tú dices, y esto es todo. Tú llegas a un punto final de un camino que llega al precipicio y mira hacia atrás y dice, hay algo más. Mi alma necesitaba algo más. Y empecé a inquietarme y todavía estaba más inquietado porque quería algo espiritual. Había experimentado todo lo que había experimentado y no era nada de eso. Y cuando voy a la iglesia, me hice católico, no me llenó. Me hice mormón, no me llenó. Dios mío. Me hice testigo de Jehová, no me llenó. Me hice adventista, tampoco me llenó. Y yo, Dios mío, ¿y qué es esta inquietud que tengo por dentro? Nanso kuma la basonda, la basaya. Y el vacío continuaba. Y bebía, y bebía, y bebía. Y estaba con los amigos compartidos y el vacío. Mira, un día bebiendo, lloré dentro de una discoteca. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí mismo escuché una voz que me dijo, esa vez que me dijo, tú haces rico a todo el mundo y le pagas a todo el mundo, menos a ti mismo. Y me dijo, porque tú trabajas y le pagas, haces rico con la bebida a esa persona que bebe, de lo que tú consumes, la ropa de lo que tú consumes, ese dinero se lo da a ese. Las mujeres que te dan se llevan la otra parte. Mira esa que tú le pagas una casa, también se lleva el dinero. Y después vuelves tú a trabajar. Tú nunca te has pagado a ti mismo. Óyeme, esas palabras que yo escuché me dolieron tan fuerte. Yo bebía yo no bebía que a vaso. Yo bebía 1000 en una discoteca. Yo privaba mucho y era muy egocéntrico. Santo. Ese día yo salí de la discoteca llorando y exploté la cerveza afuera. Y me fui para mi casa con ese vacío. Te digo la verdad, la voz que me habló en mis pensamientos, porque no fue una voz literal, audible, sino un pensamiento que navegó dentro de mi cabeza. A ese pensamiento yo le llamé Espíritu Santo, pero no sabía. Yo vine a entenderlo mucho más después. Era un pensamiento como que bloqueaba tu mente, como que lo bloqueaba lo tuyo y tú empezabas a pensar algo que no estaba en ti pensarlo. El punto es que cuando llego a mi casa,
Al otro día me voy a trabajar con mi hermano, él era chofer, y veo una persona predicando. Y cuando en la prédica, yo miro para allá y estoy sorprendido e impactado por lo que están haciendo esa gente predicando el evangelio en Boca Chica. En la entrada de Boca Chica estábamos. Yo pintaba ferretería. Y cuando le digo a mi hermano, José, yo he hecho de todo y he experimentado de todo. Yo necesito hacer algo que sea un poquito más difícil, que me cueste algo yo realizarlo. Y él me mira así. ¿Y de qué tú me estás hablando? Le digo yo voy a ser evangélico. Porque yo no me atrevo a hacer lo que esa gente hacen ahí. Para eso hay que tener valor. Y me dice el hermano mío, ahora sí, te está volviendo loco. Camilo, tú no das para eso, me dice él. Con todo ese tigueraje que tú tienes, yo andaba con trenza larguísima, dos aretes aquí, uno aquí, otro aquí, Dios, óyeme, sí. Y tenía uno en la nariz también. Tenía arete por todos lados. Padre amado. Y también tengo un tatuaje, que eso era lo que se vivía en esa, estaba siempre en la moda. Y me paré, recuerdo yo, en una, todavía existían los CD y los casetes. Te estoy hablando de que mucho tiempo. Recuerdo muy bien. Yo no sé si la generación de estos tiempos se va a acordar de los CD cintas, y los casetes. Cinta le decían. Y compré esa música que nunca la escuché. No la escuché, pero no me convertí. Pero ya el Señor tenía una secuencia trabajando con mi corazón. Pero no cedía. Otro día, después de terminar un trabajo, me había ido muy bien. Hice los mejores trabajos, entregué más trabajo. Yo estaba número uno en mi trabajo. Y recuerdo yo que esa voz me vino otra vez a hablarme. Yo estoy preparando mis pinceles, mi brocha, mi instrumento, para irme otra vez de viaje, porque trabajábamos siempre para el interior, para todos los pueblos. A mí me encantaba porque siempre conocía cosas nuevas. Y allá me daba muchísimo placer y cosas así. Resulta que me llegan esos pensamientos nuevamente y me dice, ¿qué tú harías si tú pierdes el trabajo con lo que te da todos tus placeres? Óyeme, y empiezo yo como a navegar en eso. Y digo yo, wow, ¿y qué yo haría, verdad? Y digo yo, bueno, lo que yo hago es meterme evangélico. Me meto evangélico y así disimulo la olla que me va a entrar, porque no voy a tener dinero. Y como lo evangélico siempre anda tirado, no le voy a parar nada. Brother, a las 2 horas me botan del trabajo. Santo. A las 2 horas me botan del trabajo. Yo hice así, me levanté a la casa y Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Voy a tener que meterme evangélico. Lo dije, pero no lo hice. Luego de eso, empecé a recuperar los clientes que había perdido y me iba para San Cristóbal, que era que tenía mi lugar de trabajo, prácticamente era San Cristóbal. Eso fue lo que me capacitó a mí en el arte. Y ahí recuperé todos mis clientes y empecé a ganar dinero. Ya no iba a la discoteca. Ya yo decía que era demasiado dinero para ir a la discoteca. Ya no tenía tanta ropa como tenía, no tenía tanto Jordan como tenía. El vehículo ya lo había vendido y ya quedaba bien hoyo. Me quedaba un motorcito. Óyeme, y un día estoy bebiendo en un colmadón. Y esa voz, yo estaba cogí el apunte. Yo no estaba bebiendo, yo llegué. Perdón, yo no estaba bien, llegué y los amigos me jalaron. Camilo, ven, vamos a beber. Gloria a Jesús. Le digo yo no tengo dinero, yo no estoy acostumbrado a estar sin dinero arriba. Yo no, ven, coge el apunte. Y tú sabes que el apunte tiene su vaso para beber, tú eres la casa. Aquí en República Dominicana, el domino, cuando se bebe, el que anota, siempre tiene que buscar la cerveza y bebe de la cerveza que se beben. ¿Qué acontece? Que algo entró dentro de mí, un pensamiento de mi belleza, pero esta vez no fue un pensamiento. Ahora me trasladó a mi pasado. Y ahí me dice, mira, y me dijo así mismo, mira lo que dijiste a la edad de 8 años con tu abuela. Y la abuela me preguntó, ¿qué tú quieres ser cuando sea pequeño, cuando sea grande? Y yo le había dicho a mi abuela, yo quiero ser sacerdote. De la iglesia católica. Yo quería ser sacerdote. Yo soñaba, crecí con ese deseo. Wow. Y después me dijo, ahora te voy a llevar más para atrás. Y cuando me llevó para atrás, mi mamá, una señora se le acercó y le decía, su hijo porta un don de parte de Dios.
y me mostró varias personas. Cuando eso me retornó a donde yo estaba, era como si había pasado un lazo de tiempo, mucho tiempo. Tanto así que llegué porque los muchachos que me estaban gritando, Camilo, 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 ¿por dónde va? Ya pasó, dime. Y yo no había apuntado un solo número. Santo. Y fue tan caótico, tan impactante para mí que yo dije así, miren gente, agarren eso ahí, que yo no me siento bien. Fui a mi casa, me bañé, cogí para la iglesia y me convertí. Dios mío. Y ahí es que viene lo bueno. La experiencia que empecé a vivir en el Evangelio no fue muy buena para mí. Creo que el diablo estaba esperándome para darme a golpear. ¿Cómo así? Bueno. Pero ya la gente dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay forma de que el diablo te pueda poner la mano. Bueno, la realidad de muchas cosas que dice la Biblia se conoce cuando uno empieza a vivir el Evangelio. Hay muchas realidades que la gente simplemente tiene la idea de algo, pero es como la historia de la profecía. La gente conoce la profecía por las escrituras, pero no conoce cómo pasó esa historia. No conoce cómo pasó la historia y quién fueron los instrumentos que se usó en la historia. Es una cosa diferente. Cuando tú empiezas a ver la escritura, conociendo la historia, cómo pasó, en la Biblia te abre un portal de las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué al Evangelio, yo me convertí, ya tenía varios meses, de algunos 7 meses, y yo quería ser evangelista, amaba, yo quería, porque veía cómo predicaban, el fuego que se manifestaba, porque era evidente que el fuego de Dios estaba en la iglesia. Y ahí fue que yo dije, es aquí donde yo tengo que estar. Ahí fue que el vacío que yo tenía y el deseo de ser espiritual, había llegado a un lugar donde sé que se me iba a entregar. Ahí fue que yo empecé a sentir, y bueno, aquí es que está lo que yo buscaba. Y recuerdo una vez llegó un profeta y me dijo, me señaló desde la esquina donde yo estaba escondido, pues yo siempre estaba como atrás y escondido. Y cuando me profetizó, a ti, yo le decía que sí a mí. Y me llamó. Cuando me llamó, tienes un don profético. Eres un profeta de Dios. Óyeme, yo no me impacté tanto porque no creía en los profetas. Llegué a la iglesia, pero no creía en los profetas. Para mí, lo profético había terminado hasta Juan. Y tú sabes que eso en los adventistas lo que le venden a uno. Los adventistas dicen que no hay profetas. Los adventistas creen que... También hay pentecostales que también afirman eso. Y hay pentecostales también. El bautista también. ¿Qué acontece? Que yo le dije a un amigo que estaba ahí, que ya tenía mucho tiempo en el evangelio, mira, yo quiero ser evangelista, porque este hombre viene y me profetiza y que profeta, yo no creo en eso. ¿Y qué es eso? Y dime qué es eso. Y eso es bueno. Y él me dijo, Camilo, ser profeta es mejor que ser evangelista. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y por qué? Y me dice, porque el profeta, recuerdo esa palabra como hoy, tiene el oído en el cielo y escucha a Dios y va y habla lo que escuchó del Señor. Y yo dije, ¿en serio? ¿Y uno puede escuchar la voz de Dios? Oye, para que tú veas si yo estaba... el pueblo perece por causa de conocimiento. Y ahí fue que yo empecé a preguntarle a ellos, ¿y qué es lo que tengo que hacer para yo encontrar esa voz? Y para encontrar, oye, yo pedí, yo anhelaba ese bautismo del Espíritu Santo que tú me hablas. Yo quiero hablar en lengua, yo quiero danzar así, yo quiero sentir todo eso. Yo no siento nada de eso cuando vengo aquí. Y él me dijo, Camilo, tú tienes que orar y ayunar mucho. Orar y ayunar mucho. Para un nuevo creyente de 8 meses que no sabía nada, no sabía que iba a ser atacado por demonios, que no sabía nada de eso, yo empecé a ayunar y a orar de madrugada, como me dijeron. Y ya duraba 7 días ayunando. Salía de 7 ayunos, después a la semana me metía por 4. Y así era que vivía yo en ese poco tiempo. Un día en un culto, se manifestaron espíritus de locura en mí, que yo salí como loco de ahí. Y tenía una unción muy fuerte. Era una mezcla de unción, pero en mi cabeza habían espíritus de locura. Y yo le profetizaba a la gente. Y salía, le hablaba, incluso habían personas que caían. Veía manifestaciones, pero también escuchaba esas voces de locura. Quiero que pare esta parte acá, porque es una parte muy importante, lo que tú estás diciendo ahora mismo. Y hay una batalla campal en el pueblo de Dios.
Porque hay personas que tienen ministerio, le enseñaron a ayunar, le enseñaron a buscar de Dios, pero nunca se le ministró liberación. Y es una parte que está afectando mucho a la iglesia, por eso están escuchando tantas cosas. Porque tú puedes ser efectivo. Yo mismo era efectivo. 12 años en un ministerio, echando fuera demonios, profetizando, pero tenía espíritus dentro, que traían depresión, que traían dificultad, y por eso muchas cosas no se lograron en Dios, porque ellos se encargan de estorbar todo esto. Entonces, en esta parte, tú profetizabas, la gente caía endemoniada, pero tú todavía tenías una batalla campal de locura arriba de ti que la gente no sabía. No sabía. ¿Y qué acontece con esos periodos de locura? Me confundían. Habían voces dentro de mi cabeza, pero también había otra voz que me hablaba. Yo nunca había escuchado la voz del Espíritu Santo, y mucho menos de demonios. Querían volverme loco. Y me llevaron al 28. El kilómetro 28, le llaman kilómetro. El 28 es un lugar psiquiátrico para personas mentales que tratan cosas. Enajenado mental. Exacto. Y le llaman kilómetro 28 aquí en mi país, República Dominicana, porque está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. ¿Qué acontece? Que ahí no duré mucho tiempo porque parece que no se había manifestado muy profundo. Y ya a las 2 semanas yo estaba bien. 2 o 3 semanas. Pero cuando te llevaron allá, después de tú ser cristiano, que tú llegaste a ese hospital, ¿tú no reclamaste, no peleaste con esa gente que te llevaba? No, realmente tú entendías que tú estabas mal, ¿verdad? Estaba mal, porque yo estaba desorientado. Y era como si hubiera perdido la memoria. ¿No vas a entenderle? Mi mente no estaba ahí. Y ellos me pusieron vacuna que lo que hace es que te aduermen. Y tú paras bobo, muy bobo así. Y después me llevaron para mi casa en ese estado. Después de que me recuperé un par de semanas, incluso todavía tenía los libros de hechicería en mi casa. Ay, Padre amado. Oye, qué locura. Después de eso, los pastores botaron todo lo que yo tenía, todos los libros los que quemaron. Tenía la colección casi completa de Paulo Coelho. Paulo Coelho también hablaba de cosas de magia, del alquimista y todas esas cosas. Y hablaba de hechicería. Hasta de alquimia. Oh, claro. Que nadie puede dar nada si primeramente no... O nadie puede traer nada de lo inexistente a lo existente si primeramente no entrega algo. Son cosas profundas. Pero muy profundas. ¿Qué acontece después de eso? Nuevamente yo me recupero, duró un par de semanas, me olvido de eso y vuelvo otra vez a ayunar y a orar otra vez. Lo importante es que en ese tiempo parece que la liberación no era muy mencionada. Los pastores eran muy ignorantes de ese conocimiento. No como ahora que estamos en la era del conocimiento, las personas son más abiertas y son más analíticos que antes. Pero en ese tiempo, ministrar liberación no se veía muy común. Exacto. Y más se reprendía demonios, pero no se hacía liberación. Entonces ellos no entendían eso. Yo tampoco lo entendía en ese entonces. Volvía a lo mismo, incluso ellos mismos me llevaban a ayunar. Ellos iban semanal a ayunar para Apogelia. Y yo me iba con ellos. Que si ellos hubiesen sabido, hubiesen tenido el conocimiento, hubiesen hecho eso y hubieran entendido que lo que se necesitaba era una liberación, algo espiritual en mi vida. Nunca me he orientado en nada. ¿Qué acontece? Que luego de más ayuno, más oración, empecé a buscar más a Dios. Porque tenía el interés de querer ser bautizado en el Espíritu Santo. Óyeme. Y cuando buscando a Dios, me bautizaron en el Espíritu Santo. El Santo descendió, Ana Apogelia bajó de donde ella estaba. Y dijo, aquí hay una persona que necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. Y fuego. Santo Dios. Y ella empezó a buscar. Y mirándole la cara y a tapándole la cara a la gente para ver quién era. Y yo estaba orando y cuando me mira así, ¿quién es el pastor de esos muchachos? Ese es el joven que yo vi, que el Señor me está mostrando, que hay que bautizarlo en el Espíritu Santo. Y ese muchacho hay que cuidarlo. Y hay que bautizarlo. ¿Todavía no me habían bautizado? Gloria a Jesús. Ese día cayó el Espíritu Santo a mi vida, que yo daba unos brincos que chocaba. A esa altura, de los brincos tan altos, del fuego que yo sentí. Yo sentí que sentí un fuego del cielo que me arropó y me entró a mi cabeza. Y arropó y tomó todo mi cuerpo. Yo duré semanas hablando en lengua. Padre amado.
semanas hablando en lengua. Yo dormía y hablaba en lengua. Y despertaba, todavía mi mente hablaba en lengua. Yo dije, ¿qué locura es esta? Fue tan impactante que yo lo disfruté. Porque yo anhelaba hablar en lengua. Yo veía a todo el mundo hablar en lengua y yo quería hablar en lengua. Y yo hablar en lengua para mí me sentía parte de ello. Wow. ¿Qué acontece? Otra semana después llegó un evangelista, se derramó una unción y otra vez los mismos espíritus me volvieron loco. Santo Dios. Otra vez yo empecé a darle golpe a la gente. A un evangélico le di golpe, que entré a su casa y le entré a galleta. Galleta es pecosar, golpe a mano, con la mano. A un evangelista. A un evangelista. Le entré a galleta y le di. Tuvieron que quitármelo. Me le paraba a los hombres grandes, me le paraba y le decía, lo desafiaba a pelear. Era una violencia terrible que tenía dentro de mí. Pero era como algo que te controlaban. Algo me controlaba. No eras tú. No era yo. Yo necesitaba una liberación, realmente que sí. Y desafiaba a las personas a pelear. Tenía una agilidad increíble. Como yo practiqué artes marciales, todo eso se me manifestó. Todo lo que yo sabía de artes marciales, a mí no se me pegaba. Demonio karateca. Así mismo, brother. ¿Y qué acontece? Que habían días que yo salía a la calle, y un día salí a predicar con todo eso arriba, y le dije a una persona, el Espíritu Santo te bautiza, tú vas a hablar en lengua ahora. Y cuando dice así, habla, empezó a hablar en lengua. Santo. Luego fui a una casa y oré por varias personas y empezaron todito a caer para abajo, para el suelo. Una vez fui a la casa de una pastora y entré a su casa y ella me dijo, tú tienes los 5 ministerios. Y la hija, que era cristiana, se endemonió. Santo Dios. Y salió y estaba así, caminando endemoniada. Yo tuve que orar, todavía con los espíritus y todo. Yo oré por ella y fue libre. Dios mío. Una locura. Empezó el Señor a usarme con muchas cosas, pero esos espíritus me estorbaban. Estorbaban el ministerio que había puesto Dios en mí. ¿Qué acontece? Que me volvieron tan loco que intenté suicidarme. El día que decidieron llevarme al médico, porque ya notaron que ya yo estaba actuando demasiado como un loco, yo me iba a tirar por una ventana de un alto de mi casa y ahí me agarraron y me abrazaron y me llevaron casi desnudo al 28 otra vez. Y allá duré como 3 semanas siendo medicado. Y después de ser medicado, llevarme allí fue un problema. Allá, antes de que me entraran allá, que me llevaron prácticamente amarrado acá, yo me le zafé a los pastores que me llevaron. Ellos mismos me llevaron. Santo Dios. Y cuando me iba a lanzar a una patana para que me matara, yo escuché esa voz que me dijo, ¡detente! Y yo me paré así. Y no me podía mover. Y por más que intentaba yo moverme, no podía. La voz me había dado una orden y no podía desobedecer esa orden. Y ahí me abrazaron, me entraron al 28, ahí me medicaron. Llevar a una persona que ya tengan esos ataques espirituales de locura, llevarlo al 28 es un error. Porque los espíritus que moran en ese lugar, que operan en ese lugar, le hacen más daño. Porque hay una transmisión de espíritu. Una transmisión de espíritu. Dios. Hay transferencia de espíritu. El que no tiene una cobertura de liberación muy fuerte, un espíritu puede hacer transferencia y atacarlo también, buscando atacarlo a ellos. Y de ahí me recetaron pastillas. Yo escribí casi 2 cuadernos. Yo escribía sin pensar las cosas así. Y escribí cosas que me sucedieron. Al tiempo yo lo leí y las cosas que yo escribía me estaban pasando. Óyeme, cosas que yo escribí me estaban pasando a mí en la vida real. Y yo estaba tenía que estar prácticamente sonámbulo porque me daba la pastilla. La pastilla era para dormirte. Yo duré meses que paré más durmiendo que despierto. Santo Dios. Más durmiendo que despierto. Hasta que poco a poco fue que yo pude recuperar mi estado. Luego de ahí más nunca me iban a buscar a la casa para que fuera a la iglesia. Y yo le dije, ay no. Eso, yo eché a empezar culpa a la iglesia, culpa a los pastores y hasta el mismo Dios. Santo Dios. De ahí terminé siendo ateo.
siendo ateo y bebiendo pastillas. Resulta que yo admiro lo que mi mamá hizo. Yo fui un joven muy desobediente con su madre. Después que yo vi a mi mamá como ella se afanó y el dinero que gastó conmigo, ahí fue que yo empecé a respetar a mi madre y a amar a mi madre. Pero esta parte, antes de que tú sigas con lo de tu mamá, porque es algo demasiado severo. Tú vienes, buscas de Dios, eres lleno del Espíritu Santo, hablas lengua, ves que Dios de tu sangre, que tiene una batalla fuerte. ¿Por qué ahora tú dices que eres ateo? Porque el sufrimiento que pasé en esa etapa, yo veía que Dios no me ayudó, no me protegió. Y yo le dije, Señor, ¿dónde tú estabas cuando esto me pasó? ¿Por qué a mí me pasó esto? Yo quedé muy confundido. Y dije, ¿por qué tú no evitaste esto? ¿Por qué no me liberaste? ¿Por qué no me ayudaste y me hiciste pasar por esta experiencia? A mí me decían el loco del barrio. Santo. Los amigos empezaron a rechazarme, me abandonaron, me insultaban. Todavía, después de 16 años, algunos que recuerdan esos episodios me dicen, uno que me dijo hace 2 días, pero tú tomas pastillas, y me habló mal. Y yo tuve que tomarlo sereno. Hay otra persona que le dijo a mi esposa también lo mismo. Y yo le dije a mi esposa, yo tuve que decirle, mira, yo soy un superhéroe. ¿Por qué? Porque nadie, como las cosas que a mí me pasaron, lo podía superar algo como esto. Y nada más una persona como yo, que Dios llamó, pudo pasar por la locura y superarla. Yo no me avergüenzo de lo que pasé. Se lo digo así a la gente. Yo no me avergüenzo. Aunque lo digo ahora, ya con esta experiencia. Porque en ese entonces sí me avergonzaba. Y me avergonzaba también salir a la calle. Me avergonzaba que cuando veía a alguien que lo miraba, a los amigos, las murmuraciones, pensaba que ya estaban hablando de mí. Y me avergonzaba hasta contarlo. Ya que después que me pasó eso, mi vida dio un giro de 360 grados. Porque yo era una persona normal en el mundo. Lo tuve todo en el mundo. No, prácticamente no fue, yo podía decir que de que yo pisé el evangelio, me pasó esa travesía. Entonces, yo sobrepesaba como los israelitas con Egipto. Tenían todo en Egipto y que era mejor morir en Egipto que fuera de Egipto. Y ya tú puedes decir, tentaron a Dios. ¿Qué tiempo duraste a partir de ahí siendo ateo? Duré como 2 años o 3 años, como 2 años, sí. ¿Por qué duré 2 años? Mira, los profetas, yo caminaba, me recuperé al año. Ya seguía tomando pastillas. Tenía alguien, una relación con una joven, una unión libre, momentánea. Y los profetas se me acercaban y me preguntaban, me decían, el Señor quiere tratar contigo, te está llamando, necesita hablar contigo, ven que Él quiere usarte grandemente. Y yo le decía, no, Él no quiere usarme. No, tú te equivocas. Mira, tú estás mal. Yo soy tú, dejo eso. Y dile a ese Dios que yo soy ateo ahora. Y le decía, si tu Dios es muy real, ve dile a tu Dios que revele porque a mí me pasó esto. Y cuando Él me revele por qué me pasó esto, entonces yo voy a regresar al evangelio. Si es verdad que a ti te habla, si te habla, entonces tú me vas a traer la información. A tú el que me decía lo mismo le decía eso. Wow. Luego con la joven que yo estaba, yo me involucré con una deuda, tenía un motorcito ahí y tenía que pagarlo, no tenía trabajo, pero siempre aparecía para la comida. Y resulta que una deuda, yo la estaba ya pasando mal y me habían quitado el motor por papeles, ya yo sabía que lo iba a perder, tenía una deuda como de 65,000 y pico de pesos, para mí eso era mucho en el tiempo. Y todavía que este tiempo es mucho. Es mucho. Entonces, ¿qué acontece? Cuando fui a pagar impuestos y que no podía ni pagarlo porque también tenía más impuestos, cuando le llaman te hacen... Factura que pagar de lo que te ponen los AMES. Ok. Multa. No pude pagarla. Y yo dije, bueno, no voy a recibir motor. Cuando salgo afuera, yo miré para arriba, llorando y los sudores, y me senté ahí en la orilla, ahí en el cruce de Villamella.
Y cuando me siento ahí le digo, si tú eres real y tú eres un Dios verdadero, ayúdame con esta deuda que tengo. Si tú me ayudas, yo vuelvo y te sirvo y te voy a poner estas condiciones. No quiero que tú me busques una persona para que me dé el dinero y un milagro. No, dámelo trabajo para yo ganármelo, porque tú dices en tu Biblia que el hombre se va a alimentar del sudor de su frente y yo estoy dispuesto a trabajar. Y le dije, yo soy un pintor muy bueno. ¿Y cómo es posible que pintores menos que yo están ganando mejor que yo y están montados y yo a pie? Yo necesito que tú me consigas por lo menos 2.500 pesos hoy con un trabajo. Necesito que me consiga el motor. Búscame un pastor. Búscame una iglesia. Y yo me voy a convertir. Santo. Óyeme, y así me fui. Cogí un pasaje y me fui a mi casa y me acosté. Parece que alguien le había comentado que yo tenía el motor preso y le estaba diciendo que yo era una persona muy seria. Y apareció un amé con un motor mío a mi casa. Santo Dios. Apareció el motor. Y digo yo, bueno, estos son señales. Y estoy asustado. Gloria. A la hora viene un amigo, era amigo de vista. Y cuando viene me dice, yo necesito hacer un trabajo. Y digo yo, bueno, ahí está el trabajo. Yo que tenía mucho que no hacía una chiripa. Y le digo yo, bueno, ¿qué tú quieres hacer? Bueno, quiero pintar un negocio de refrigeración. Yo te voy a cobrar 2.500 pesos. Y dice, pues está bien, ¿cuándo tú vas a comenzar? Y digo yo, bueno, ya están los 2.500 pesos, el mismo día. Y digo yo, aquí está pasando algo raro. Parece que tú eres real. Digo yo, óyeme, y cuando voy al otro día, están hablando de Romano 8 y de Juan capítulo 3. Las cosas espirituales que a mí me llamaban la atención. Y mientras yo estoy pintando y dibujando un dibujo, lo estoy escuchando, pero yo estoy pintando, pero el oído mío está metido allá, donde están hablando ellos esas profundidades. Y voy y me le acerco. Y ustedes entienden eso profundo. Y eso espiritual, yo quiero todavía conocerlo. Me gustaría saber qué es eso. Óyeme. Y me dice, sí, nosotros lo entendemos. Si tú quieres, nosotros te enseñamos y te vamos a tu casa y te explicamos la Biblia y todo eso. Y ahí fue que yo le dije, pues está bien. Y razoné en mi cabeza, yo, bueno, el motor, el dinero y el pastor, el que me llamó del trabajo, es cristiano. Yo, pero esto es una coincidencia, esto no puede ser coincidencia, perdón. Y resulta que después que yo consigo ese trabajo, los trabajos me llovieron. Me llovieron los trabajos y pagué en 4 meses lo que debía. Gloria a Jesús. Increíble. Santo. Y ahí empezaron ellos a trabajar conmigo, a darme clases, a darme la Biblia. Me pareció muy interesante lo que me enseñaban del hombre natural y el hombre espiritual. Y pude entender muchísimas cosas. Ahí luego que acepté a Cristo de nuevo, fui a esa misma iglesia, me convertí con ellos, duré un tiempo con ellos me bautizaron. Cuando ellos me bautizaron, recuerdo yo que se apareció una bruja cuando me fueron a bautizar. Y la bruja pidió hasta una bola cuando me bautizaron a mí. Y tuvo una conversación conmigo que la mente mía vio un torbellino. Cuando llegué tan mareado, cuando llegué a donde yo estaba, con dolor de cabeza, mareo, no podía caminar bien. Y resulta que ella se había presentado como bruja, todo. Y los pastores lo hablaron y eso. Y el único que terminó con esos dardos fui yo. Y me dice, Camilo, eso se te va de una vez. Y me dijo él, preséntale eso al Señor para esa batalla, para que se vaya. Inmediatamente lloré y lo entregué. Se me fue todo. Santo. Y yo dije, wow, y estoy así. Sí, porque estaba aprendiendo cosas nuevas. Luego de eso, yo tuve un sueño con la joven con quien me había juntado. Ella no era cristiana, ya yo me había convertido. Ella no habíamos casado, sino teníamos una relación entre casas. Okay. Juntos. El Señor empieza a tratar conmigo. Y tratando conmigo, los espíritus empezaron a atacarme otra vez. El Espíritu Santo me dijo que esa joven no me convenía, que yo tenía que romper esa relación. Yo lloraba en un baño
y oraba al Señor para que no rompiera esa relación. Resulta que el Señor había determinado que tuve un sueño, el último sueño que tuve con ella, era que íbamos para un lugar, una residencia, y se me paró un hombre gigante y me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo le decía, no, yo voy para un residencial. Y me dice, pero tú no puedes ir con ella. Tú puedes entrar, pero ella no. Y yo dije, no, yo le voy a dar mi casco de protección para que ella entre. Cuando voy al lugar, había otro hombre gigante en la puerta y me dijo, ¿para dónde tú vas? Le digo, yo quiero entrar a ese lugar. Y él me dijo, tú no puedes entrar con ella. Tú sí puedes entrar solo, pero tienes que dejarla. Cuando me devuelvo, ella se encontró con otra persona y empezó a tener relaciones sexuales con él. Santo. Y me invitaba a mí a tener relaciones con los tres. Y yo le decía, no, yo soy hombre de una sola mujer. Padre amado. Óyeme, después de eso la semana la relación se rompió. Y después de 3 días ya ella estaba con novio. Santo Dios. Óyeme, se rompió la relación. Le entré yo en una etapa de... Lloré mucho por esa relación. El Señor me trancó en una habitación. Después de eso, por 3 largos años, buscando a Dios, orando, ayunando. Óyeme, una vez... ya yo empecé después me encontré con Carlito. Había una señora que yo había conocido, que el Señor me llevaba a llevar profecía a ese lugar. Y todo lo que yo le decía a esa mujer, pasaba. Todo pasaba. Pero recuerdo yo que antes de yo tomar esa decisión de convencimiento de esos 3 años, antes de eso me había pasado, que el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Y yo le dije a mi mamá, mami, me estoy volviendo loco otra vez. Estoy escuchando una voz que me está hablando y quiere que yo le sirva. Y era el Espíritu Santo. Pero también me atormentaban las otras voces. Y ahí recuerdo que esa voz me dijo, yo vine a tratar contigo. Hazme 5 días de silicio y yo te voy a revelar todo lo que está pasando. Necesito que creas en mí. Y yo hice los 5 días de silicio con miedo, porque le tenía miedo a los demonios. Resulta que ahí, en esos 5 días, el Espíritu Santo me decía, llámate a la que era mujer tuya al otro día, después de 3 días de silicio. Ella está haciendo estas cosas, esto, díselo. Cuando yo se lo decía, exactamente eso estaba haciendo. Y así empezó a revelarme cosas que personas en otro lugar me lo estaban haciendo. Y yo iba, le preguntaba y exactamente lo estaban haciendo. El Señor me decía, coge un préstamo, ven que te voy a ayudar a bendecir personas. Cogí un préstamo. Y en ese préstamo casi de 75,000 pesos. Y iba, ve hasta el sitio que aquí hay una sierva mía que puso un negocio y le tocó ahora pagarlo y no tiene con qué pagarlo. Y yo le dije a ella que no ponga el negocio. Y ahora me está rogando a mí para que le pague el mes. Y cuando voy allá, le digo, así te dice el Señor. El Señor me trajo a mí aquí para darte este dinero. Y dijo él que usted puso un negocio que él no quería que usted pusiera y usted lo puso. Él no está respaldando eso. Y mire el dinero ahí, páguelo. Santo Dios. Y esa mujer empezó a llorar. Y yo grito. Esa mujer ni quería dejarme ir. Y así el Señor empezó a llevarme a lugares para que yo hiciera cosas, para convencerme a mí de que Él quería tratar conmigo y que yo tenga confianza con Él. Y así me llevaba a lugares a orar por personas, por liberación. Me llevaba a lugares por enfermedades. Personas que tenían hasta delirio ya, que todavía no estaban locos, pero tenían su delirio, a orar por ellos. Pero cada vez que oraba por alguien, tenía guerra, persecuciones. Lo mismo, después que estaba normal, bajo la unción, oraba por alguien, pero luego que dejaba eso, que llegaba a mi casa, llegaba con esos delirios. Todos ellos me atacaban. Pero creía en el Señor. Una vez me llevó a un lugar que eran 2 casas enemigas y me dijo, tú vas a reconciliar a estas personas que están enemigas hace mucho tiempo. Cristianas las 2 casas. Eran como 10 y como 7 gente en un lado, toditos cristianos y eran enemigos. Ay, Padre amado. Y cuando yo llego allá, yo, bueno, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer esto. Ve que yo te envío. Y cuando llegué, hablé con la primera casa, la gente empezó a llorar. Y cuando voy a la otra casa, que hablo también, empezaron a llorar. Y cuando se reunieron todos, empezaron a abrazarse, a hablar en lengua, a danzar y a llorar. Y fue algo maravilloso. Y yo miré para el cielo y yo, bueno, esto es real. Cuando salgo afuera, alguien empezó a hablar mal de mí. Y había un brujo afuera. Y cuando le dijo así al impío, cállese la boca. Gracias. Usted no sabe con quién anda ese varón. Yo reconozco, siendo brujo, que ese hombre anda con el Espíritu Santo porque yo sé quién es el Espíritu Santo.
Y empezó a defenderme el brujo. El brujo empezó a defenderme. Y a los brujos, después tuve experiencia que los brujos no podían acercarse. Se mantenían a distancia. Y si yo le estaba diciendo algo, ellos no podían irse hasta que yo le diera la orden. Y ellos me lo decían, me decían, Camilo, hasta que tú no me digas que me vaya, yo no puedo moverme. Cosa increíble. Entonces, ahí fue que yo empecé a confiar en el Espíritu Santo. Y cuando los pasaron los 5 días, me dijo, ¿ya crees en mí? Le dije, sí, estoy convencido de que tú eres real. Ya me convenciste. Y me dijo él, pues agarra la patilla que te está bebiendo y bótala, que tú no estás loco. Y cuando salí con el potecito de patilla, un pote de patilla casi lleno, rebosado, que estaba cansado de bebérmela, ya no quería ni bebérmela, de tanta, todos los días patilla, que estaba gordo. Yo estoy flaco como yo estaba, de gordo estaba. Y cuando agarré la patilla que la boté y le dije afuera, que mi mamá estaba afuera, y dije, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro que soy libre y que soy sano en nombre de Jesús. Yo no estoy loco. El diablo se va a beber esta pastilla ahora. Y allá estaba mi mamá que hizo así. Ay, Dios mío, ahora sí es verdad. Mi hijo se va a volver loco. Otra vez. Y dijo así, pero yo lo dejo en la mano de Dios. Dios mío. Mira, después de ahí yo empecé a predicar en todos los lados predicaba, en todas las esquinas predicaba. Y me humillaban, me hablaban mal, me maltrataban, me menospreciaban, porque a la mayoría conocían hasta mi proceso. Y no creían en mí. Y yo iba a mi casa a llorar a mi habitación. Yo pasé largos años llorando en esa habitación. Y luego ahí el Señor empezó a meterme ayuno, oración. Y un día me llevó, ya yo había conocido, cuando empecé a conocer a Carlito, me dijo, vete a la Apogelia, que allá voy a tratar contigo. Métete 3 días. Ya yo podía ayunar, podía orar normalmente. El problema mío es que cada vez que oraba por alguien, o el Señor me usaba con algo, tenía guerra después. Y me venían. Y a veces me entraba hasta una ira incontrolable. Voy a explicar algo muy profundo ahí. Mire, cuando una persona tiene espíritus dentro, todavía no se le ha administrado liberación, los espíritus que están dentro de esa persona le hacen guerra. Incluso todo aquel que milite en el área de liberación, cuando ministra liberación, muchas veces siente como que se quiere como desmayar, como que le va la fuerza. Otros tienen ataque en su casa, otros se sienten como enfermos sin tener ningún tipo de enfermedad. Es porque hay espíritus que están dentro, que ellos lo que hacen es que causan este tipo de desequilibrio dentro del cuerpo para que tú no puedas liberar a la persona que está ahí. Y si lo liberaste, te van a hacer guerra para que tú no vuelvas a administrar liberación a nadie. Amén, así es. O que vuelvas a orar por alguien más. Entonces, las personas que sienten esos síntomas tienen que correr rápido por liberación. Amén. Y ¿dónde me quedé? ¿En qué punto? Apogelia. En donde Apogelia fue Carlito, fue otro que éramos grupos ya de ministerio. Habíamos formado un ministerio, estábamos deseosos porque yo no usara, hacíamos la obra todos los días. Y allá cuando estábamos allá, trata el Señor conmigo, me dice, Camilo, te van a dejar solo los muchachos. Me dice, te van a dejar solo los muchachos. Y digo yo, ¿en serio? Nada, en la tarde del segundo día, viene uno y me dice, Camilo, estoy fortalecido. Me soñé comiendo. Los ángeles vinieron y me dieron comida anoche. Y digo yo, este se va ahorita. Y al ratico lo veo comiendo mango, comiendo de todo. Y pide un pasaje. Camilo, yo me voy. Y se va. Al rato, en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde viene el otro. Camilo, yo tengo que irme. Yo no me siento mal, y mareo, y de todo. Y de allá, lejos, hay un profeta que me está mirando. Déjalo que se vayan, que es contigo que Dios quiere tratar. Y después de que se fueron, me dejaron solo. Y se me acercó ese hombre y me dijo, el Espíritu Santo me envió de vuelta para acá. Yo acabé 3 días de ayuno y me devolvió para acá. En la madrugada vi tu rostro, te vi a ti,
y me dijeron que tengo que venir a orar por ti por liberación. Y ahí se me acercó, puso su cama al lado mío y me dijo, cuéntame tu historia. A medida que yo estaba al lado de esa persona y le contaba la historia, yo sentía que los espíritus se desprendían de mi músculo. Músculo. Y salían. Y después de que se cumplieron los 3 días, me dijo, ahora tú tienes que mantener la liberación. Vete en tu casa y mantente en ayuno y oración. A 50 días de mañanita. Y si puede prolongado más, prolóngalo. Y mantente en oración hasta que tú seas completamente libre. Y así mismo lo hice. Cuando fui allá, empecé a meterme con Dios terriblemente. Y de ahí, el Espíritu Santo empezó a usarme de otra vez. Sin estorbo. Sin ningún estorbo. Y me dijo, yo te voy a mostrar mi gloria ahora. Me llevaba a los lugares, entre nosotros, los que éramos unidos, Carlito y el otro Carlos, provocamos un avivamiento en Yaguate de San Cristóbal, que todavía esa manifestación se habla ahora. Santo Dios. Todavía lo que se profetizó ahí, la gente quiere verme de nuevo. Nos llevaban a casa para que uno vivía, nos mantenían por día en esos lugares. Recuerdo que un día, en esa misma zona, yo estaba pintando una banca y me dice el Espíritu Santo, mira para atrás. Cuando miro para atrás, una joven con una faldita, un pantaloncito por ahí. Y le digo, pero Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo que me está hablando. Y me dice, ahí me cocoteó, me dijo, mira, perverso, yo estoy hablando de eso. Te estoy mostrando que la mire a ella, pero no esa condición de ella. Wow. Esa es descarriada y es hija mía. Santo Dios. Me corrigió, porque yo miré fue el pantalón, no la vi a ella. Dios mío. Y resulta, yo quiero que tú ores por ella y trate con ella. Y cuando terminamos la banca, que yo me olvidé que tenía que orar por esa persona, incluso le había hablado a ella. Cuando el Espíritu Santo me dijo que la mirara, yo la detuve. Y le dije, mira, el Señor me está diciendo que tú eres descarriada, tengo que hablar contigo, tengo que orar por ti. Y me dijo, así está bien, así como desanimada, no me hizo mucho caso. Y continuó. Cuando nos íbamos, que a mí se me olvidó que íbamos a prender el carro donde íbamos, que recogimos todo, al frente, la mujer tiró un grito, ¡uah! Y cayó endemoniada en la galería. Endemoniada. Que todos los que estaban afuera se asustaron y espantaron. Y eso se armó una algarabía. Y cuando yo miré, la muchacha era endemoniada. Y ahí fue que yo dije, ay Dios mío, el Señor me dijo que orara por ella. Padre amado. Óyeme, cuando voy allá, aparecen cristianos. Tenía 2 cristianos corriendo, embalados, con miedo. Miedo a la manifestación de demoníaca que se había manifestado ahí. El otro Carlito que era del ministerio en el carro de lejos, escondido, porque no quería estar ahí. El único que se encodó fue Carlito que andaba conmigo. Y me dice el Señor, ora, lee tú el Salmo de 34 y quiero que ore por ella y dile que volviste el resguardo. Santo. Óyeme, que eso no lo ha dejado a ella permanecer en el Evangelio y se ha convertido 5 veces y las 5 veces se ha descarriado. Y cuando así oré por ella, la mujer fue libre, vomitó algo verde que botó. Y ahí ella dijo, fue que mi mamá me dio ese resguardo, qué sé yo qué, y cantó, dijo todo. Y yo quedé impactado, impresionado, porque en la manera tan certera como pasó la cosa y cómo el Espíritu Santo lo hizo y cómo ya yo me iba, eso se manifestó. Fue algo terrible. Camilo, vamos a tener que dejar esta entrevista para una próxima ocasión. Perfecto. Yo quisiera que tú le des un consejo a los hermanos que están ahí ahora mismo mirándote. Tremenda entrevista, sin desperdicio. Yo sé que el pueblo va a ser bendecido, al igual también que mi hermano Carlito también, que fue de bendición. Yo sé que van a venir, vamos a decir, lo traemos para la próxima semana, en el nombre de Jesús, para que ustedes puedan seguir testificando. Quiero que le dé un consejo. Aparte del consejo, quisiera también que tú ores por ese pueblo y al final de tus redes sociales, si no tienes redes sociales, tu número de teléfono. Amén. Porque hay hermanos que se van a contactar contigo para que tú ores. Mucha gente ahí necesita liberación. Ya llevamos 15,000 mensajes, ya tú sabes. Ministrando casi todos los días. No hay forma de nosotros poder ayudar a tanta gente. Aleluya. Bueno, mi consejo es, tú que eres nuevo y que conoces poco lo espiritual, lo primero que tienes que hacer es, yo te exhorto,
que siempre tenga a alguien que conozca de los temas y que tú siempre te vayas a dirigir a alguien que sí se conozca lo espiritual para hacerte liberación. No vaya con ese entusiasmo y de primer amor de que quiere tener siempre hacer la obra para el Señor. Antes de eso, Dios tiene que prepararte, capacitarte, para que no te acontezca lo mismo que me pasó a mí, que por ignorancia tuve que pasar por este sufrimiento y por este padecimiento. Pero aún así, la palabra nos enseña en Romanos capítulo 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, según el propósito por el cual fueron llamados. Hoy yo viví esta historia hace 16 años, pero te vengo a decir en esta hora que esto también Dios lo usó como para un canal de bendición en este momento. Y en estos tiempos hay muchas personas pasando por estos delirios mentales y esta persecución de espíritu que quiere volver loco a la persona en un ayuno. Voy a orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sí, yo vengo delante de ti, Señor mío, para que sea tú tomando dominio y control, Padre amado, de la vida que están mirando este programa, Padre amado. Yo declaro una palabra de fortaleza y de liberación, Padre amado, sobre aquellos que están padeciendo por persecuciones del maligno, Padre amado. En esta hora, Señor mío, se quebrantan todos los pronósticos negativos, Señor mío, todos los pronósticos y pactos generacionales que te hayan marcado. Toda brujería, toda hechicería que te persigue, todos delirios mentales que te atacan en cada momento cuando tú quieres enfocarte en la cosa del Señor. En esta hora quebrantamos, la declaramos nula en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en esta hora, Padre amado, y bajando a la batalla. Ahora reprendemos toda malicia del diablo para que tú ahora tengas una cobertura genuina. Padre, trae liberación a tu pueblo, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que te ministra en los sueños, Padre, que te lave el cerebro para que al otro día tú quieras hacer cosas dañinas. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu nocturno que te quieran visitar en los sueños. Umansa, Insotua, Anan Shakaya, todo espíritu de solsticio que te quiere insultar de noche para hacer cosas malas, de suicidio, que te trae la depresión ahora. Estoy teniendo una guerra espiritual ahora para declarar esta palabra sobre tu vida. Avanzo Kutarabakaya, pero avanza Bashota aquella, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. El Señor te da una palabra en esta hora de que Él está contigo, mancha. Él no te va a dejar solo. Umanzo Kima, eres un hijo de promesa y la promesa la promesa está sobre tu vida. Amanshoya, el propósito de Dios sobre tu vida no se detiene. Y así como hay una palabra que declaró Dios sobre Job cuando dijo que tenía un hijo justo y perfecto, esa palabra nunca va a ser cambiada por las persecuciones, por las guerras que tenga mentales. Nada va a detener la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, porque no simplemente se enfrenta a ti, sino a la palabra que Dios depositó en tu vida. Gloria a Jesús. Dame la mano, guerrero. Gracias, Jesús. Te veo caminando en fuego. Aleluya. En brasas de fuego. Y ese es el fuego del proceso. Aleluya. Pero aunque el proceso sea duro, Dios se va a glorificar en medio de todo. Gloria a Jesús. Hablo de profeta a profeta en esta hora. Aleluya. Gracias, que todo lo que está desactivado en ti se activa por el poder de la palabra. Gracias, en el nombre Señor. Poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Verás todo lo que Dios dijo de ti. Se va a manifestar en este tiempo. Amén. Tiempo de abundancia. Porque aún en la escasez le ha sido fiel a Dios. Aún en los procesos duros le ha sido fiel a Dios. Dice Dios, voy a bendecir tu vida. Amén. Cual nunca antes lo has visto. Aleluya. Gloria a Jesús. Y cuando te hablo de fidelidad, no me refiero a que no has cometido faltas, porque aquí todos hemos cometido faltas. Cuando hablo de fidelidad, es que a pesar de las caídas, a pesar de los procesos, tu fe ha sido inquebrantable. Ha dicho, Señor, yo te amo, yo te creo, sin importar en la posición, en la postura donde yo me encuentro. Amén. Y el Señor ha visto eso. Así que te bendigo con todas las bendiciones del cielo, que el Señor ensanche tu territorio y te bendiga en todos los aspectos de tu vida.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te cubra y te guarde, y que tu familia sea bendecida, y que todo lo que el Señor inició en tu familia lo complete. En el nombre de Jesús, hermano mío. Tu número de teléfono, hay mucha gente que va a ser bendecida. Yo sé que siempre que uno quiere soltar una palabra de bendición para el pueblo, siempre hay estorbo. Amén. Pero en el nombre de Jesús el pleito está casado. Amén. Y la victoria es nuestra. Amén, así es. Mi nombre, como le dije ahorita, mi nombre es Camilo de los Santos. Mi teléfono es 809-715-7087. 809-715-7087. Ya estamos funcionando. Tengo muchas personas en las cuales ya Dios me ha usado para edificar y para darle enseñanza y para tratar ciertos temas de liberación con ellos. Y ya tengo muchas reuniones y gracias a Dios que esta plataforma también te va a bendecir grandemente. Así que esperamos por ti para que Dios obre en tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Hermano mío, muchas bendiciones. Todo el pueblo que está ahí, por favor, déjeme en la caja de comentarios cuáles preguntas tiene para mi hermano Camilo para hacerse la próxima entrevista. Le pedimos también que oren por él. También oren por mi hermano Carlito, que aunque usted no lo vea acá, está detrás de cámara. Que por cierto, le invitamos también a que pase a su canal. Mi hermano Camilo más adelante va a venir con un canal. Yo sé que sí. Ese es un reto que le ponemos. Amén. Yo sé que el pueblo que está ahí necesita de Dios, necesita hombres genuinos. Así que Dios le bendiga. Shalom y será hasta la próxima. Bye bye.